Hola, buen día, espero te sientas muy bien. Te saluda el profesor Luis Gómez. En esta ocasión tengo el gran reto y el placer de presentarte un tema apasionante que estudiarás a detalle en inmunología, una especialidad fantástica y maravillosa que se actualiza día a día y que en la situación de pandemia que atravesamos actualmente se convierte en el escenario perfecto para adquirir conocimiento que nos ayuden a comprender el funcionamiento del sistema inmune. Este precisamente es uno de los objetivos que persigue este primer video. Ayudarte a comprender el funcionamiento de los distintos elementos que componen el sistema inmune y que logres relacionarlo con las estructuras histológicas que observaremos en el laboratorio de los distintos cortes de los tejidos y órganos linfoides. La principal función del sistema inmune es proteger nuestro cuerpo de los agentes agresores que pueden poner en riesgo el funcionamiento de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Quiénes son esos agentes agresores? Todos aquellos que están fuera de nuestro cuerpo, incluso los que tenemos dentro, que pueden expresar sobre sus superficies moléculas que tengan una configuración distinta a las moléculas de nuestro cuerpo. La inmunidad entonces será esa resistencia que ofrece este sistema para protegernos y destruir y eliminar a todos aquellos agentes extraños que son distintos a los que no poseemos. Entonces está comprendido por un conjunto de mecanismos de defensa que nos protegen de agentes como los virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos nematodes, células extrañas, células tumorales, sustancias extrañas. Fíjate en virtud a todo lo que te he comentado, qué características debe poseer entonces este sistema para poder llevar a cabo todos estos mecanismos de defensa. Debe diferenciar estructuras tan pequeñas como los virus y por supuesto todo aquello que está fuera de nuestro cuerpo será una sustancia extraña como lo son los virus, bacterias, hongos, protozoarios y parásitos nematodes. Pero fíjate, las células tumorales son aquellas responsables de esta condición y patología del cáncer, que son parte de nuestras células y que entran en un desorden dentro de su ciclo celular, de su ciclo de vida. Pierden en algún momento la regulación de su crecimiento celular, crecen descontroladamente y pueden exponer sustancias tumorales, proteínas, glicoproteínas tumorales que pueden tener una configuración distinta a las que ya poseemos y de esta forma se convierten en posibles agentes agresores y el sistema inmune las atacará con la intención de eliminarlos al convertirse en un potente agente que pueda poner en riesgo el funcionamiento de nuestros cuerpos. ¿De qué forma podemos tener nosotros células extrañas en nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando hay un trasplante o cuando se hace una transfusión sanguínea, se ingresan entonces a nuestros sistemas unas células que tienen posiblemente una configuración y una información genética distinta a las nuestras y que expresan sobre su glucocáliz glicoproteína que tienen una configuración extraña a las nuestras y que pueden convertirse entonces en agentes agresores. Otro dato curioso es, por ejemplo, que las mujeres durante su proceso de fecundación deben recibir una célula extraña, el espermatozoide, una célula flagelada que posee movimiento y que tiene como finalidad conseguir al ovocito para fecundarlo. Esta célula es extraña, es ajena al tejido de la mujer y ella puede reconocerlo como un agente agresor porque posee una configuración molecular distinta a la de ella y su sistema inmune, por su función, tendrá la finalidad de atacar a esta sustancia extraña. Otras sustancias extrañas pueden ser también las toxinas que producen, por ejemplo, las bacterias. Para llevar a cabo todos estos mecanismos de defensa, el sistema inmune se vale de 3 líneas de defensa. Ustedes las conocen todas, tanto la primera como la segunda y la tercera. La primera línea de defensa estará conformada entonces por el epitelio de revestimiento que cubre tanto nuestras zonas externas como cada una de las cavidades que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Todo agujero, toda cavidad, todo espacio que esté en nuestro cuerpo, lo primero que debe enfrentarse es un epitelio, que ustedes ya conocen cada una de sus funciones,
ser una barrera que da impermeabilidad, protege las sustancias y los tejidos subyacentes bajo él, como el tejido conectivo, y que de esta forma conforma la primera línea de defensa y es parte de la inmunidad innata. Nosotros nacemos con esta inmunidad porque de esta forma este epitelio evita que nuestros órganos, tejidos y sistemas estén expuestos a agentes externos. También es importante resaltar que en cada una de estas superficies de los epitelios hay sustancias que cumplen con funciones que atacan, destruyen de forma inespecífica a cualquier sustancia externa, cualquier sustancia externa que pueda o pretenda o quiera atravesar cada uno de estos epitelios. Entonces, te los dejo acá, no le coloqué identificación con la intención de que te deja la tarea de tal vez identificar cada uno de estos tejidos que conforman estos epitelios, que están recubriendo una luz, una cavidad o una porción externa y que cumplen esa función, tienen esa función. Hay que resaltar que este conocimiento que hemos adquirido hasta este instante tiene una importancia, tiene un valor y un peso y forma parte del sistema inmune. Fíjate que es la primera línea de defensa y es la más importante, porque si no existiera, si no estuviera ahí, si no estuviera cumpliendo sus funciones, pues estuviéramos expuestos a estas sustancias externas y extrañas que se pueden convertir en potentes agresores para nosotros. La segunda línea de defensa será aquella que está por debajo de los epitelios y ustedes lo conocen perfectamente, que es el tejido conectivo, con cada una de sus células que los conforman. Si el epitelio por alguna razón pierde su integridad, si sufre una abrasión, si es atravesado por cualquier sustancia extraña, de hecho hay microorganismos como bacterias, hongos, virus, que tienen la capacidad de atravesar las uniones que tienen estos epitelios y llegar de esta forma al tejido conectivo, que será el escenario perfecto donde se lleve a cabo las reacciones inmunológicas. Las reacciones inmunológicas se llevan a cabo en el tejido conectivo laxo. Y aquí nosotros tenemos ya una cantidad de células que ustedes ya conocen, que también forman parte de nuestra defensa innata, que sería nuestra inmunidad innata, que es inespecífica. Todas estas células irán a atacar sin importar el agente agresor, sin importar la configuración o la naturaleza del agente que ingresa, sea un virus, una bacteria, un parásito. Todas irán con la intención de eliminarlo. No lo van a reconocer, solamente lo van a identificar y lo atacarán. Lo atacarán con la intención de destruirlo, eliminarlo. ¿Qué células son esas? Ya las conocemos como los macrófagos, células dendríticas, los mastocitos que participan en la reacción inflamatoria y producirán unas sustancias señaladoras, sustancias químicas para atraer a células del torrente sanguíneo que cumplen con las funciones de defensa, como por ejemplo los neutrófilos y el resto de los granulocitos que ustedes ya estudiaron en sangre. Entonces, hasta el momento hemos visto la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa, que son inespecíficas. Cuando hablamos de inespecífica, es que van a atacar sin importar o nos van a proteger, y esa es su función principal, de todo agente agresor que intente ingresar, sin importar la naturaleza de su conformación molecular, ya sea virus, hongo, parásitos, bacterias. Ellos inespecíficamente lo atacarán. Hay una sustancia también importante de este sistema de la inmunidad inespecífica o innata, que también son importantes, que es el complemento, que es una serie de proteínas que se activan en procesos proinflamatorios, mediados por ejemplo como las histaminas que producen las células cebadas o los mastocitos residentes acá en el tejido conectivo, y que tienen la propiedad de formar poros sobre las paredes de las bacterias y de esta forma destruirlas.
Entonces, bueno, es importante resaltarlo y que lo conozca de que también forma parte de este proceso inespecífico. No importa la bacteria, no importa el género, no importa la familia ni su especie, sino que al ser un potente agente agresor va a ser destruido al activarse estas proteínas del complemento, que son proteínas que flotan sobre el plasma sanguíneo y que tienen la capacidad de atravesar al tejido conectivo, una vez que se está mediando un proceso inflamatorio que posiblemente ya has leído un poco cuando estudiamos tejido conectivo. Ahora, la tercera línea de defensa es la que ocupa al sistema inmune y a la inmunología, porque es la respuesta adaptativa. La que vimos anteriormente, tanto la primera como la segunda línea, es una línea inespecífica y es una línea innata que siempre va a tener esa función. Van a trabajar en función de eliminar aquello que ingrese. Esta tercera línea de defensa también va a ser llevada a cabo precisamente en los tejidos conectivos, porque en el tejido conectivo es donde se dan todas las reacciones inmunológicas, como ya bien sabes y como hemos discutido a lo largo de este video, pero las llevan a cabo otras células que tú también ya conoces, y son los linfocitos. Estos linfocitos tienen la capacidad de adaptar a una respuesta inmunológica o una respuesta de defensa específica contra el agente agresor que ha invadido a nuestros tejidos. A esto me refiero de que se va a dirigir todo un esfuerzo, tanto celular u humoral, para evitar que se propague el agente agresor, ya sea virus, bacteria, parásito y toda la lista que ya conoces, se propague hasta nuestros sistemas u órganos. Esta función es llevada a cabo a través de los linfocitos. Te los resalto acá en amarillo en esta diapositiva. Disculpe que está en inglés, pero creo que se puede entender fácilmente. Fíjate que dice célula B, que correspondería al linfocito B, y célula T, que correspondería a los linfocitos T. Esto tal vez sí es nuevo porque los linfocitos, a pesar de que morfológicamente tienen una misma citología asociada, funcionalmente son muy diversas o tienen unas funciones que los definen, que no nos podemos apreciar en las distintas coloraciones que nosotros utilizamos de rutina para su identificación, pero que sí debemos comprenderlas. Y esto es lo importante de la inmunología. Entonces, bueno, vamos juntos a intentar comprender el funcionamiento de los linfocitos, que es lo que ocupa entonces a la inmunología y representan a la respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa entonces se diferenciará de la respuesta que vimos anteriormente de las dos primeras líneas de defensa, que es la innata, de que esta innata es inespecífica. Disculpa que lo repita tanto, pero es una respuesta que se va a dar sin importar la naturaleza del agente agresor. Sin embargo, esta respuesta adaptativa es una respuesta específica. Es una respuesta que va dirigida a reconocer, diferenciar, eliminar a ese agente agresor, ya sea el virus, ya sea una bacteria, ya sea un protozoario o cualquier otro microorganismo que posea una capacidad de infectar. Entonces, esta es la gran estrella de esta clase de hoy, el linfocito, que ya tú lo conoces, lo viste en clase. Debemos saber, bueno, sus medidas, que no es el objeto de esta clase, pero sí su apariencia. Fíjate la disposición del núcleo, su citoplasma y todas estas características que sé que perfectamente ya lo dominas. Abajo quiero mostrarte que fíjate que posee una gran diversidad de forma, pero sin embargo es reconocible y distinguible, teniendo en claro todos los conocimientos teóricos que debemos manejar en cuanto a esta célula del tejido sanguíneo. Quiero resaltar que esta célula tiene una gran capacidad de división celular. Él no pierde, una vez que está en sangre, una vez que está en los tejidos, él no pierde esa capacidad de dividirse mitóticamente y de diferenciarse. O sea, tiene esa capacidad, no es una célula altamente diferenciada, sino que tiene esa capacidad de seguir
diferenciándose de seguir dividiéndose. Si mal no recuerdas, todas las células sanguíneas que tienen un origen mesenquimal proceden de la médula ósea, donde estará entonces un precursor linfoide común y dará origen a dos células madres. Esta línea linfoide da origen a dos células madres. Una célula madre que dará origen a las células linfocitos B y una célula madre que da origen a los linfocitos T. Linfocitos T la tenemos acá a la izquierda de nuestra imagen y los linfocitos B a la derecha de esta diapositiva. Cuando somos adultos, estas células madres, las de los linfocitos T, migran desde la médula ósea hacia el timo, que va a ser un órgano que describiremos más adelante. Y aquí, en este órgano, entonces estas células madurarán. Cuando digo madurarán, es que entrarán en divisiones metódicas y en diferenciación y especialización de estas células T. Las células B, por su parte, la célula madre precursora, se queda y reside dentro de la médula ósea. Entonces, los dos grandes linfocitos, los dos grandes tipos de linfocitos que derivan de un precursor linfoide común que se aloja en la médula ósea, en el estado adulto, la célula B va a derivar de una célula madre que se va a ubicar en la médula ósea, mientras que las células T, la célula madre va a migrar al timo y va a dar origen a las células T maduras que van a cumplir con las funciones inmunológicas. Fíjate, observa que esto es una gran capacidad que tenemos que tener nosotros y una competencia nosotros los bioanalistas de ser observadores. Fíjate que en este esquema la célula precursora, sé que no es el objeto, pero quiero que lo pongas en funcionamiento. Tu cerebro, y fíjate, la célula no tiene expresado sobre su membrana plasmática nada. Podemos decir que es una célula cero. Pero fíjate, la célula T tiene la especie de una Y y la célula B también. Eso quiere decir que en su proceso de maduración, de división metódica y de diferenciación celular y especialización adquieren un receptor. Un receptor que se va a expresar sobre su membrana plasmática y le va a dar una inmunocompetencia. Cuando referimos a una inmunocompetencia, nos decimos, quiero referirme a que esta célula adquiere la capacidad de, a través de ese receptor, reconocer a un antígeno específico. Y con eso dota a esta célula de participar en una respuesta adaptativa o específica dirigida hacia un antígeno específico. Esto ocurre con las células T y con las células B. Si te digo que las células T maduran y se diferencian y se especializan en el timo, entonces el timo será el órgano donde estas células adquieren su inmunocompetencia. Entonces, aquí adelantamos varias cosas en cuanto a los órganos y tejidos linfoides. Los órganos y tejidos donde los linfocitos adquieren su receptor a través de divisiones mitóticas y diferenciación celular se conoce como órganos primarios. Entonces, en base o con base a esto que te he expresado anteriormente, la médula ósea y el timo entonces serán órganos primarios, porque son los órganos linfoides donde los linfocitos adquieren su receptor que los hacen capaces de reconocer un antígeno específico. A su vez, las células T se subdividen en dos grandes células que son los linfocitos TH, conocidos también como linfocitos helper o ayudadores o cooperadores o colaboradores, y los linfocitos T citotóxicos. Ambos tienen funciones dentro de la línea o de defensa de inmunidad específica. Pero fíjate, seguimos con el método de observación. Observa, el linfocito T helper tiene una molécula que expresa fuera de su membrana plasmática, en su glucocali, que está covalentemente unido a la membrana plasmática, que lo hace distinto molecularmente
al linfocito T que tenemos, al linfocito citotóxico que tenemos a la derecha. Entonces, los helper o los colaboradores tienen una gran función para estimular o activar tanto al linfocito T citotóxico como al linfocito B. Bien, la célula B, por su parte, ya esto lo conocemos, lo hemos visto porque la célula plasmática es una célula que puede residir en los tejidos conectivos y que tiene la función de producir anticuerpos, y estos anticuerpos son los que están adaptados para identificar específicamente a un antígeno, y de esta forma entonces las células B reconocen a los antígenos, ¿sí? Entonces, bueno, los linfocitos T participan en la inmunidad celular, es decir, dentro de la inmunidad adaptativa o la respuesta inmune adaptativa específica, los linfocitos T son aquellas células que participan en la inmunidad celular. Eso quiere decir que estas células deben unirse a otras células para poder reconocer al antígeno, mientras que los linfocitos P pueden reconocer al antígeno que esté soluble fuera, externo, o que no esté adherido a ninguna membrana plasmática de otra célula, porque tiene la capacidad, debido a esa inmunocompetencia que adquirió esta célula en su órgano primario, de producir anticuerpos específicos dirigidos contra el antígeno. Ya sé que puede sonar un poco confuso, pero más adelante trataremos de aclarar estas situaciones, ¿sí? Bueno, los linfocitos T, entonces, tanto el helper como el citotóxico participan en la inmunidad celular de la inmunidad que corresponde a la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica. ¿Por qué? Porque estas células poseen unos receptores que tienen la capacidad de reconocer específicamente a un antígeno que pertenece a este agente agresor. Perfecto. Los linfocitos B entonces serán estas células que producen anticuerpos o tendrán la finalidad de diferenciarse de las células plasmáticas que tendrán la capacidad de producir anticuerpos para reconocer específicamente al antígeno de estos agentes agresores que están ingresando al cuerpo. Bien, como te dije anteriormente, los linfocitos T, para poder ser activados, para poder poner en contacto su receptor, que es esta imagen que vemos acá con los acrónimos RCT en inglés, que significaría entonces receptor celular del linfocito T. Ese es el receptor que posee esta célula. Esta célula tiene este es el receptor que dota y le brinda la capacidad a esta célula de reconocer específicamente al antígeno que está ingresando al cuerpo. Y este antígeno se va a posar sobre esta hendidura o esta porción cóncava que vemos en la estructura roja de este receptor de esta célula T. Además, el linfocito citotóxico va a expresar una molécula conocida como CD8, que significa distinción, que adquieren esta molécula por diferenciación celular, que es el CD8. Y este CD8 va a permitirles reconocer a él, unir al linfocito T citotóxico al complejo mayor de histocompatibilidad 1. Vamos atrás un instante para que podamos comprender esta lámina. Recuerda que te comenté que los linfocitos T, para reconocer al antígeno, deben unirse a su receptor que adquirió en el órgano linfoide primario, que es el timo. La forma de unirse es que otra célula se la manifieste en su membrana plasmática, lo que podemos también decir, disculpe que no consiga las palabras correctas, que una célula exprese el antígeno o esta porción del agente agresor sobre la superficie de su membrana plasmática en su glucocáliz. Bien, creo que ahora sí llegué.
lo que es igual. Los linfocitos T, la única forma de reconocer a un antígeno es que este antígeno esté expresado sobre la superficie de una célula, ¿sí? ¿Qué lo diferencia a los linfocitos B? Los linfocitos B pueden reconocer los antígenos o las porciones de los agentes agresores, ya que estén sueltas, que estén solas, que estén flotando en el citoplasma, en los tejidos conectivos, o que estén unidos también a la membrana de una célula. Los linfocitos CD8 se unen, o los linfocitos citotóxicos se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 los expresan todas las células que tienen núcleo. Todas las células de nuestro cuerpo que tienen núcleo expresan este complejo mayor de histocompatibilidad y se unen con los linfocitos TCD8, que son los mismos de los citotóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a expresar los antígenos que son propios de nuestro cuerpo, o las moléculas propias de nuestro cuerpo, para que nuestro sistema inmune las reconozca y de esta forma sepa lo que es propio, lo que nos pertenece, lo que es de nosotros, y que lo diferencie de lo que pueda ingresar y que sea, por supuesto, extraño en cuanto a la configuración y la información que posean estas moléculas. Esta función la lleva a cabo el linfocito TCD8 o el citotóxico. Fíjense que esta vía también se conoce como las vías citosólicas. Si pueden seguirme en esta imagen, proteínas que cumplen sus funciones normal en el citoplasma de las células, en la fisiología del plasma, van a ser destruidas porque cumplieron con su vida media y llevaron a cabo todas sus funciones que deberían de llevar en la fisiología celular, y van a ser destruidas por el proteasoma. Deberías de revisar este organelo si aún no lo tienes claro. Estas proteínas, cuando se someten a la acción del proteasoma, se destruyen en pequeños aminoácidos o pequeñas cadenas de aminoácidos que pasan al retículo endoplasmático rugoso, se fijan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y este se va a expresar, va a llevar al Golgi para que se agreguen los carbohidratos, porque el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es una glicoproteína, se va a expresar a nivel de la membrana plasmática, y en su hendidura este complejo mayor de histocompatibilidad va a expresar una pequeña porción del antígeno de estas proteínas propias de nuestro cuerpo, y de esta forma le dice al sistema inmune: esta proteína es de nosotros, nos pertenece, esto es nuestro lenguaje, esto es lo que nosotros tenemos, esto es nuestro, ¿sí? ¿Qué sucede? Los virus tienen por naturaleza y por condición natural, ellos deben parasitar el interior de la célula. Cuando un virus ingresa al interior de la célula. Pero ¿cómo vamos a reconocer algo extraño si está dentro de nuestra célula, si está en nuestro citoplasma? Para esto nos valemos entonces del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, donde entonces esas proteínas virales que se estén sintetizando en nuestro citoplasma pueden ser hidrolizados por las proteasomas, van a ser unidos al complejo mayor de histocompatibilidad en el retículo endoplasmático rugoso, pasan al Golgi, del Golgi a las vesículas de secreción, de las vesículas de secreción se expresan por fusión de membrana en la membrana plasmática de la célula, y van a expresar en la hendidura una proteína o una versión de la proteína viral que se sintetizó en el citoplasma, y la van a mostrar al sistema inmune. De esta forma el sistema inmune va a decir: esto no es nuestro, esto es algo extraño, esta célula está infectada. ¿Y qué hace el linfocito TCD8 o el citotóxico? Se activa. Al activarse, él, por supuesto, por una serie de marcadores proteicos que se llaman citoquinas, entre ellas interleuquinas, interferones y también quimioquinas, se activan, y de esta forma la célula pasa de G-0 a G-1, si recuerdas el ciclo celular, y la célula pasa a convertirse en un linfoblasto, y este linfoblasto se divide mitocondrialmente y se diferencia celularmente
a cumplir con una función de citotoxicidad. Fíjate, cito es de célula y toxicidad es una sustancia tóxica. De esta forma, esta célula envía a esta célula que está expresando estos antígenos en su complejo mayor de histocompatibilidad, entonces una sustancias llamadas perforinas que van a provocar que se expresen unos poros, y de esta forma se crean poros sobre la membrana plasmática de estas células y las células entran en apoptosis celular. La apoptosis celular es una muerte celular programada que de esta forma tiene el objetivo de destruir y eliminar a estas células que tiene un agente agresor, que tiene una sustancia extraña que está haciendo un mal funcionamiento en esta célula en particular. Pasamos al linfocito TCD4 positivo o el linfocito T helper o colaborador, cooperador. Fíjate que el receptor celular del linfocito TCD4 tiene la misma configuración o muy parecida al del linfocito TCD8 positivo o el citotóxico. Recuerden que estas células adquirieron esta inmunocompetencia o este receptor en su órgano primario, que es el timo. La diferencia la adquieren dentro de su diferenciación celular, donde ellos adquieren esta molécula conocida como CD4, que la hace distinta, pero la capacita funcionalmente a identificar un complejo mayor de incompatibilidad distinto al del linfocito TSD8. En este caso será el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que vemos en esta imagen. Que fíjate en esta imagen superior de donde ellos adquieren el agente agresor. Lo adquieren del exterior por endocitosis. ¿Qué células conocen ustedes que adquieren entonces por endocitosis sustancias extrañas? Por ejemplo, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces esto quiere decir que este agente agresor está fuera de la célula. Entonces fíjate cómo los linfocitos T, que son los que median la respuesta celular en la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica, monitorean los antígenos o los agresores que están dentro de la célula como los que están fuera de la célula. Y esto se vale a través de entonces los complejos mayores de histocompatibilidad, el tipo 1 para los CD8 y el tipo 2 para los CD4. Cuando entra un endosoma o se forma un endosoma en estas células que fagocitan, pasan el endosoma a fusionarse con los lisosomas para que estas enzimas hidrolíticas pues excindan todo lo que haya ingresado a través de ese endosoma y rompa en pedazos pequeños a los carbohidratos, lípidos, proteínas, todo lo que constituya molecularmente a esta sustancia agresora. Al fusionarse, esta sustancia ya una vez hidrolizada en estos fagolisosomas, se adhieren entonces a las vesículas de exocitosis que son emitidas a partir del aparato de Golgi, se fusionan y le presentan o le otorgan estos antígenos o estos restos de proteínas y estructuras moleculares de este agente agresor a la hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que estás viendo espero que me sigas en la imagen, disculpa que no tengo señalador, y se une a esa hendidura. Una vez que se fusionan las membranas de estas vesículas secretorias con la membrana plasmática de esta célula fagocítica, presentan entonces de esta forma en la hendidura de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 una sustancia extraña que fue endocitada o fagocitada por esta célula y se la presentan entonces al linfocito TCD4. Recuerden que esta capacidad que tiene esta célula o este linfocito de reconocer a este complejo es a través de su proteína que adquirieron durante el proceso de diferenciación, que es la CD4. De esta forma, entonces ellos estabilizan esta unión que existe entre el receptor que adquirió esta célula en su órgano primario con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que está fijando entonces el antígeno. Entonces fíjate cómo estas dos células median esta actividad celular. Una vez que se unen, esta célula se activa y ya verás las cosas maravillosas que hace el linfocito TSD4
al estimular tanto la respuesta celular por parte de los citotóxicos, el CD8 que vimos anteriormente, como la respuesta humoral. Está entre ese puente, entre estas dos respuestas que son parte de la inmunidad específica o la inmunidad adaptativa. Pasamos entonces al linfocito B. El linfocito B se diferencia entonces de los linfocitos T que vimos anteriormente. Primero, de que adquieren su receptor en un órgano primario distinto, que es la médula ósea. Actualmente se considera también el tejido linfoide asociado a las mucosas como un órgano primario, porque aquí también estos linfocitos B adquieren la capacidad de reconocer antígenos y de esta forma adquirir un receptor o diferenciarse para producir un receptor que se exprese sobre sus membranas. Yo sé que puede sonar extraño este término que te acabo de decir anteriormente de tejido linfoide asociado a las mucosas, pero esto ya lo has visto en el sistema digestivo. Por ejemplo, las placas de Peyer, que abundan en el ilion y en el intestino grueso. Entonces, este cúmulo de células está conformado en su mayor parte por linfocitos B, y actualmente se considera también un órgano linfoide primario, porque aquí los linfocitos B pueden adquirir entonces su receptor, haciéndolos inmunocompetentes específicamente contra un antígeno específico que puede ingresar por estas vías digestivas. Entonces, el linfocito B, recuerden que también, a diferencia del linfocito T, tiene la capacidad por su receptor, que aparte es un anticuerpo o una inmunoglobulina, que tal vez lo toquemos más adelante, aunque ya me estoy extendiendo mucho, tiene la capacidad de reconocer los antígenos disueltos, sueltos, y sin la necesidad de que se esté presentando por una célula o que esté adherida sobre una membrana plasmática. Una vez que este anticuerpo o este receptor que tiene el linfocito B expresado sobre su membrana, que son los acrónimos que se presentan acá, RCB, que significa entonces receptor celular del linfocito B, una vez que reconoce a su antígeno, este linfocito B tiene la capacidad de conformarse o transformarse en un linfoblasto, pasar de su G sub 0 a G sub 1, entra su ciclo de división o ciclo celular con divisiones mitóticas que se diferencian a las células que ustedes ya conocen, a las células plasmáticas, que son las células encargadas de producir a los anticuerpos y a las inmunoglobulinas, que van entonces a cumplir su función dentro de la inmunidad adaptativa y específica para reconocer a los antígenos, ¿sí?, en los tejidos conectivos. Entonces, fíjense, los linfocitos, estas células plasmáticas no expresan este receptor en la membrana como lo hace el linfocito B, y puede ser una diferencia molecular entre estos linfocitos. Los linfocitos, una vez que ellos reconocen al antígeno, ya ellos se comprometen. Pasan de la inmunocompetencia, que es la capacidad de reconocer específicamente el antígeno tal o este antígeno específico, pasan a comprometerse, a casarse de por vida, de reconocer única y exclusivamente a ese antígeno. Entonces, podemos darle una definición antígeno. Entonces, antígeno va a ser esa molécula o esa configuración molecular que tiene la capacidad de inducir una respuesta adaptativa o una respuesta específica, ya sea celular, humoral o ambas. Casi todos los antígenos tienen los antígenos tienen la capacidad tanto de inducir una respuesta específica humoral y celular. Pero lo que quiero resaltar acá también es que una vez que el receptor de estos linfocitos reconoce a su antígeno, entran en una expansión clonal. Esto quiere decir que se entran en mitosis, pero la mitosis, como ustedes ya conocen, entonces va a dar una célula que genéticamente va a ser igual a la célula madre. En este caso es la célula B que vemos más grande, sería la célula madre, que se conforma como un linfoblasto, y va a dar una expansión clonal. Todas sus hijas o toda su generación van a ser linfocitos que tienen la potencialidad o la capacidad solamente de reconocer al antígeno específico por los cuales fueron estimulados e inducidos. El CD4, fíjate que está en unión aquí con el linfocito B, porque
les digo que el linfocito B es una célula presentadora de antígeno, al igual como lo son las células fagocíticas, como el macrófago y las células dendríticas. Lo que es igual, entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad que debe expresar los linfocitos B, entonces sería el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces también te dejo acá una pregunta al aire. Ya que ustedes conocen otras células dentro del cuerpo, por ejemplo, que están en el tejido sanguíneo, que son abundantes y no tienen células, ¿qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad tendrán esas células? Porque todas las células nucleadas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Las células que son presentadoras de antígenos, que se la presentan a los linfocitos T, tanto al CD4 como al CD8, son las que expresan única y exclusivamente al complejo mayor de histocompatibilidad, que como te dije son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Las células entonces ya diferenciadas completamente de los linfocitos B, que conocemos que son las células plasmáticas, son las responsables entonces de producir los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, que son igual las receptores que expresan estos linfocitos en su inmunocompetencia, que adquieren en sus órganos linfoides primarios, donde adquieren adquieren su inmunocompetencia. Ya sabemos que los linfocitos B adquieren su inmunocompetencia, o este receptor, que es igual que el anticuerpo y la inmunoglobulina, en la médula ósea, y actualmente también se considera al tejido linfoide asociado a la mucosa un órgano primario, porque aquí los linfocitos B pueden adquirir entonces también este receptor. Las inmunoglobulinas, se conocen 5 tipos de inmunoglobulinas, que son la inmunoglobulina A, la G, la M, la E, la D. Cumplen varias funciones, funciones distintas, dependiendo de dónde se dirija la célula. Por ejemplo, las células plasmáticas, una vez que se dirigen hacia al tejido conectivo, producen en estos tejidos entonces inmunoglobulinas E, para que sean reconocidas entonces por los basófilos y las células las células cebadas o los mastocitos, para inducir a procesos alérgicos y procesos inflamatorios, y a las inmunoglobulinas A, que van a actuar sobre el lumen y sobre la luz que recubren entonces los tejidos epiteliales que subyacen o que están por encima, perdón, de estos tejidos conectivos, ¿no? Para proteger la luz y todos los posibles agentes agresores que estén presentes en estos lúmenes. El anticuerpo IgD, o la inmunoglobulina D, es el anticuerpo que se posa sobre el linfocito B cuando adquiere su inmunocompetencia, igual que la IgM también puede ser un anticuerpo que se posa inicialmente o en una respuesta primaria sobre la membrana plasmática del linfocito B cuando adquiere su inmunocompetencia en la médula ósea o en el tejido linfoide asociado a las mucosas. La inmunoglobulina G es la que se conoce que da inmunidad, y son las que producen los linfocitos o las células plasmáticas que quedan residentes en los órganos secundarios, donde estas células se les presentan el antígeno o reconocen el antígeno, y donde ellos adquieren entonces esa capacidad de producir la respuesta específica sobre su antígeno por el cual fueron estimulados. Entonces estos son en órganos secundarios, que serían entonces el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces aquí estas células plasmáticas producirían antígenos que van, si son producidas en el ganglio, directamente hacia la linfa, y si son producidas en el vaso, serían enviados directamente a sangre. Bien, con todo esto que te acabo de decir, disculpa que me hayan extendido tanto y haya hablado tanto. Sé que es pesado ver un video con tanto contenido, pero el tema lo merita. Sé que va a ser más sencillo comprender entonces la estructura histológica que estudiaremos de los órganos que son la competencia de esta clase, o los objetivos que queremos alcanzar en esta clase, porque ya tenemos varios de los conocimientos y cómo funcionan y qué hacen cada uno de estos elementos que son importantes y conforman el sistema inmune.
Entonces pasamos a lo que es tejidos y órganos linfoides, que ya tenemos algo de información por todo esto que dije anteriormente. Entonces los órganos linfoides primarios serían entonces aquellos órganos linfoides donde los linfocitos adquieren su inmunocompetencia, que es entonces la capacidad de adquirir a través de su receptor celular el reconocimiento de específicamente un antígeno para los cuales fueron diseñados, ¿sí? En el caso de los linfocitos B, estos linfocitos B, su órgano primario va a ser la médula ósea y permanece así también en la vida adulta. Sin embargo, hay investigaciones recientes que consideran que el tejido linfoide asociado a las mucosas, que ustedes ya lo han visto, como que vieron el tejido digestivo, que están presentes en la submucosa de ilion y del intestino grueso. Estas placas de Peyer, por ejemplo, serían tejidos linfoides asociados a mucosa que pueden brindarle ese microambiente a estos linfoblastos para que adquieran entonces su inmunocompetencia, que no es más que adquirir el receptor de membrana para que sea de esta forma le brinde la capacidad de reconocer específicamente a un antígeno, ¿sí? Estos antígenos que son capaces de ingresar entonces por vía digestiva. Para el caso de los linfocitos T, tanto el CD4 como los CD8 que vimos anteriormente, tenemos que su órgano linfoide primario es el timo en la vida adulta. Aquí en el timo, entonces ellos adquieren su inmunocompetencia, que no es más que se posa un receptor de membrana sobre su membrana plasmática y que le da esa capacidad a estas células de reconocer específicamente a los antígenos para los cuales fueron diseñados. Entonces, los órganos linfoides secundarios o periféricos, también conocidos así, son estos órganos donde los linfocitos, tanto los B como los T, tienen una altísima probabilidad de encontrarse y toparse y de unirse a los antígenos, ¿sí? Entonces, en estos órganos, si sabes que los linfocitos T, por ejemplo, para reconocer a su antígeno debe estar posado sobre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, entonces, bueno, todas las células nucleadas van a tener el tipo 1, pero en el caso del linfocito CD4 que necesita el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que solamente los tienen los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas, entonces estas células presentadoras de antígenos deben entonces ser parte de estos tejidos linfoides secundarios, porque estos tejidos van a retener a estos antígenos para aumentar la probabilidad de que cuando circulen los linfocitos tengan una altísima probabilidad de toparse con su antígeno, lo reconozcan y entonces de esta forma desencadenen toda una respuesta inmunitaria específica para eliminar a este agente agresor. Los órganos linfoides secundarios son entonces el ganglio, el vaso, las amígdalas y el tejido linfoide asociado a las mucosas. Ya sabemos también que el parénquima o la parte funcional de estos órganos entonces serán en mucha gran proporción los linfocitos. Los linfocitos deben ser parte importante de la conformación del parénquima de estos órganos, tanto primarios como secundarios, y que, por ejemplo, en el caso de los órganos secundarios que tienen que cumplir esa función de retención de antígeno, deben tener entonces las células presentadoras de antígeno y deben tener también una serie de estructuras dentro de su estroma o de su tejido sostén que les permita retener este antígeno. Se me ocurre que piensen en una red que los mantenga atrapados ahí hasta que lleguen las células efectoras a cumplir su función. En este caso serían entonces los linfocitos que la reconozcan, se activen y de esta manera activen entonces a las células inmunológicas para que lo destruyan. Bien, deben tener entonces fibras que formen una red, como por ejemplo las que forman las fibras reticulares. Y de lleno ya les digo que bueno, estos órganos se componen de un tejido o estroma que es muy importante, que está conformado no solamente por fibras, sino también por una doble red, tanto de fibras reticulares como de células reticulares que retienen a estos órganos. Bien, entonces por todo lo que acabamos de ver anteriormente, que sabemos entonces de la respuesta inmune, interesándonos solo por la respuesta inmunitaria adaptativa que producen los linfocitos T. Una de sus características es que se especifica, cuando es específica es que está diseñada
exclusivamente para un antígeno y solamente tienen la capacidad de reconocer a un antígeno, y esto es una de sus principales características. Otra característica es que tiene que ser diversa, porque entonces deberíamos tener muchos linfocitos que reconozcan a muchísimos antígenos, ¿sí? Y otra de sus características es que deben de tener memoria. Memoria a través de su expansión clonal. Cuando hacen su expansión clonal, una de las células queda de memoria para en un nuevo reto o en una segunda exposición al mismo antígeno ya él tenga una respuesta adaptativa creada ante esta situación y sea más rápida y no esperar una etapa de reconocimiento, una etapa de activación o una etapa de ejercer un efecto sobre el resto de las células que participan en el sistema inmune. Y otra característica es que deben de tener tolerancia. La tolerancia se refiere a que estos linfocitos deben adquirir entonces la capacidad de reconocer específicamente el antígeno y que no reconozcan a lo propio. O sea, que lo disciernan a lo propio. Y aquí juega un papel muy importante el timo, porque en este órgano entonces los linfocitos van a ser entrenados a reconocer nada más lo extraño, nada más lo ajeno a nuestro cuerpo, y que no se confundan entonces con las proteínas y las glicoproteínas o con los antígenos que nosotros podemos expresar normalmente sobre nuestras células. Entonces, bien, los espero en los siguientes videos para desarrollar entonces timo, ganglio y vaso. Que tengan todos buen día.